1. El sembrador. Jesús relató la historia de un hombre que salió a sembrar semillas. Mientras sembraba, las semillas cayeron en diferentes tipos de terreno. Junto al camino, donde las aves vinieron y se las comieron. En terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, brotaron pronto pero, como no tenían raíz profunda, el sol las quemó. Entre espinos, que crecieron y las ahogaron. En buena tierra, donde crecieron y dieron fruto, unas al 100, otras al 60 y otras al 30 por uno. Luego, Jesús explicó que esta parábola hablaba del mensaje del reino. El camino representa a quienes oyen, pero no entienden, y el diablo arrebata lo sembrado. El pedregal simboliza a los que reciben el mensaje con gozo, pero no tienen raíz. Se apartan cuando llegan las dificultades. Los espinos representan a los que oyen la palabra, pero los afanes del mundo y el deseo de riquezas la ahogan. La buena tierra es quien oye, entiende y da fruto espiritual. La parábola enseña que el efecto de la palabra de Dios depende del estado del corazón de quien la recibe. No todos producen fruto porque no todos están preparados para recibir el mensaje del reino. Jesús nos invita a ser buena tierra. La parábola muestra cómo la disposición del corazón humano determina la eficacia del mensaje de Dios. Solo un corazón receptivo y comprometido, la buena tierra, da fruto espiritual. Las distracciones del mundo, la falta de raíces profundas o la dureza de corazón impiden el crecimiento. 2. La cizaña entre el trigo. Jesús contó que un hombre sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando las plantas crecieron, los siervos notaron que junto al trigo también crecía cizaña, una mala hierba parecida. Preguntaron al dueño si debía arrancarse la cizaña, pero él dijo, no, porque al arrancarla podrían arrancar también el trigo. En lugar de eso, dejó que ambos crecieran hasta la cosecha, momento en que los segadores separarían la cizaña para quemarla y el trigo para almacenarlo. Jesús luego explicó que el campo es el mundo, el trigo son los hijos del reino, y la cizaña los hijos del maligno. En el fin del mundo, los ángeles harán la separación. La parábola enseña que en este mundo coexisten los justos y los impíos, y que el juicio definitivo será hecho por Dios al final de los tiempos. No corresponde a los seres humanos hacer una separación anticipada, sino vivir con paciencia y fidelidad hasta la cosecha final. 3. La semilla de mostaza. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de Dios puede parecer insignificante en sus comienzos, pero tiene un potencial inmenso de crecimiento. Aunque empiece pequeño, como Jesús y un grupo de discípulos humildes, llegará a extenderse por todo el mundo y dar refugio espiritual a muchos. También se interpreta como una llamada a tener fe. Lo que comienza con poco puede crecer poderosamente cuando es de Dios. 4. La levadura. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Aunque la historia es breve, está llena de simbolismo. La levadura, aunque pequeña, tiene un efecto poderoso y silencioso, hace fermentar toda la masa desde adentro. Esta parábola enseña que el reino de Dios actúa desde lo interno y lo invisible, pero con gran poder transformador. El mensaje de Dios, cuando se introduce en el corazón humano o en una comunidad, comienza a cambiar todo desde adentro. Como la levadura, el reino no necesita grandes demostraciones externas para crecer, su efecto es profundo y total.
También muestra cómo una influencia espiritual genuina puede transformar una sociedad entera. 5. El tesoro escondido. Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre encontró, y lo volvió a esconder, y, gozoso por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En tiempos antiguos, era común esconder tesoros bajo tierra para protegerlos de enemigos o ladrones. En esta historia, un hombre descubre por casualidad un tesoro oculto en un terreno que no es suyo. En lugar de robarlo, actúa con honestidad, vende todo lo que posee para adquirir legalmente el campo y, con él, el tesoro. El tesoro representa el reino de Dios, y la parábola enseña que vale más que cualquier posesión terrenal. Quien realmente lo encuentra, está dispuesto a dejarlo todo para obtenerlo. También revela la alegría profunda que se experimenta al encontrar el reino. No es un sacrificio doloroso, sino una decisión gozosa. 6. La perla de gran valor. Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Un mercader, que se dedica a buscar perlas, encuentra una perla excepcionalmente valiosa. Reconociendo su incomparable valor, decide vender todo lo que posee para adquirirla, porque sabe que no hay nada más que valga tanto como esa perla. La perla representa el reino de Dios, que es tan valioso que vale la pena renunciar a todo lo demás para obtenerlo. Esta parábola enfatiza la idea de que el reino no es algo pasajero o superficial, sino una bendición trascendental, que trasciende todo lo material y efímero. Quien lo encuentra, ve su valor y actúa con determinación y sacrificio. 7. La red en el mar. Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, y se sientan a recoger lo bueno en canastas, pero lo malo lo tiran. Así será al fin del mundo. Los ángeles saldrán y separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta parábola describe el proceso de pescar con una red, que recoge todo tipo de peces. Luego, los pescadores separan los buenos de los malos. Jesús compara esta acción con el juicio final, donde los justos serán separados de los impíos y recompensados, mientras que los impíos serán castigados. La parábola simboliza la recolección de personas al final de los tiempos. El reino de Dios se extiende a todos, pero al final habrá una separación definitiva entre los justos y los injustos. El juicio final será realizado por ángeles, y la recompensa será para los justos, mientras que los malhechores recibirán castigo. 8. El dueño de casa. Jesús dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En esta parábola, Jesús compara a los que conocen el reino de los cielos con un escriba que tiene un tesoro en su casa. Este escriba sabe cómo usar tanto cosas viejas como nuevas para enseñar y comprender el reino. La idea es que el conocimiento del reino es completo y abarca tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y ambas partes son esenciales para comprender el plan de Dios. La parábola subraya la sabiduría de aquellos que conocen y entienden el reino de Dios. Las cosas viejas, la ley y los profetas, y las cosas nuevas, el mensaje de Jesús y el Nuevo Testamento, son complementarias, y quienes comprenden ambas son como un buen maestro que sabe usar la enseñanza de ambas para edificar la fe. 9. El esclavo fiel y sabio. Jesús dijo: ¿quién es, pues, el esclavo fiel y sabio?
a quien su señor ha puesto sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel esclavo a quien, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si ese esclavo es malo y dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y empieza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel esclavo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará severamente, y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. En esta parábola, el amo deja a un esclavo a cargo de su casa mientras él está ausente. Si el esclavo es fiel y diligente, recibirá la recompensa de su señor, pero si descuida su responsabilidad, será castigado cuando su señor regrese inesperadamente. Esta parábola enfatiza la importancia de la fidelidad y la responsabilidad en el reino de Dios. Los seguidores de Cristo deben estar preparados y actuar con sabiduría y diligencia, viviendo de acuerdo a los principios de Dios, ya que no se sabe cuándo Cristo regresará. Aquellos que viven sin responsabilidad o se entregan a la inmoralidad serán severamente juzgados. Las 10 vírgenes. Jesús contó: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, al tomar sus lámparas, no llevaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en sus frascos, junto con sus lámparas. Como el novio tardaba, todas se adormecieron y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Aquí viene el novio, salid a su encuentro». Entonces todas las vírgenes se despertaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron: «No sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, mejor id a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Y mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «De cierto os digo que no os conozco». La parábola de las 10 vírgenes es un llamado a la preparación espiritual constante. Las vírgenes representan a las personas que esperan el regreso de Cristo. Las prudentes son aquellas que están siempre listas, con fe y buenas obras, mientras que las insensatas son aquellas que no están preparadas espiritualmente. El regreso del novio, Cristo, será inesperado, y solo los que estén preparados serán bienvenidos al reino de Dios. La parábola subraya la importancia de estar siempre vigilantes y preparadas para el encuentro con Dios. 11. La parábola de los talentos. Jesús dijo: «El reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y luego se fue. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 talentos que he ganado». Su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Luego vino el que había recibido 2 talentos, y dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado». Su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que había recibido un talento vino y dijo: Señor, te conocía que eres hombre austero, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual, tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta parábola enseña que cada persona recibe dones y talentos de Dios según su capacidad, y se espera que los administre sabiamente. La parábola subraya que la fidelidad en lo poco es recompensada con más responsabilidad. Los siervos que invirtieron bien sus talentos recibieron la recompensa, mientras que el siervo que no hizo nada con lo que se le dio fue castigado. El mensaje es claro: Dios espera que usemos nuestras habilidades y recursos para su gloria y para el bien de los demás. La negligencia y el miedo no son excusas válidas ante Dios. 12. La parábola de las ovejas y los cabritos. Jesús dijo: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, era forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te alimentamos? ¿O sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos? ¿O desnudo, y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y el rey les responderá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, era forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta parábola describe el juicio final en el que Cristo separará a los justos de los injustos, representados como ovejas y cabritos, respectivamente. La clave de la separación será la forma en que cada uno ha tratado a los más necesitados, como los hambrientos, los enfermos, los prisioneros y los forasteros. El amor al prójimo es central en el reino de Dios, y los que lo han practicado serán recompensados con la vida eterna, mientras que los que lo han ignorado enfrentarán el castigo eterno.
Esta parábola subraya que las acciones hacia los más pequeños y necesitados son vistas como si se hicieran a Cristo mismo, y que el servicio genuino al prójimo es una prueba de nuestra fe y nuestra relación con Dios. 13. La parábola de los dos hijos. Jesús dijo: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Se acercó luego al otro hijo, y le dijo lo mismo. Y él respondió: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de la justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta parábola compara a dos tipos de personas en el reino de Dios. El primer hijo, que inicialmente se niega a hacer la voluntad de su padre, representa a aquellos que, aunque al principio rechazan el llamado de Dios, luego se arrepienten y obedecen. El segundo hijo, que promete obedecer pero no lo hace, representa a aquellos que pretenden ser obedientes externamente, pero no cumplen con las expectativas de Dios en sus acciones. Jesús utiliza esta parábola para señalar que los pecadores arrepentidos, como los publicanos y las rameras, tienen una mayor oportunidad de entrar en el reino de Dios que aquellos que, aunque externamente cumplen con las normas, no siguen verdaderamente la voluntad de Dios. 14. La parábola de la viña y los labradores malvados. Jesús dijo: Escuchad otra parábola. Hubo un hombre, dueño de una viña, que la plantó, la cercó con un vallado, y edificó en ella una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercaba el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores, para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro, y apedrearon a otro. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémoslo, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos le dijeron: A esos miserables hará perecer miserablemente, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga, le desmenuzará. La parábola de los labradores malvados es una alegoría sobre la rejección de los profetas de Dios y el rechazo final de su Hijo, Jesucristo. Los labradores representan a los líderes religiosos de Israel que han maltratado a los profetas que Dios les envió, y finalmente, matan al Hijo, Jesús, creyendo que al eliminarlo pueden tomar posesión del reino. La viña es un símbolo de Israel y su relación con Dios. La parábola anticipa el rechazo de Cristo y el cambio que ocurrirá cuando Dios entregue el reino de Dios a aquellos que den frutos espirituales verdaderos, representados por las personas que aceptan a Jesús y producen frutos de justicia. También predice la caída de Jerusalén y el castigo de los líderes religiosos por su falta de fe y obediencia.
15. La parábola de la gran cena. Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una boda para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, tomando a los siervos, los ultrajaron y los mataron. Entonces el rey se encolerizó, y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda a la verdad está preparada, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos encontréis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la boda fue llena de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Esta parábola describe la invitación del reino de Dios, en la que el rey representa a Dios y la boda es una imagen del banquete celestial en el reino de los cielos. La primera invitación, a los convocados originalmente, el pueblo de Israel, es rechazada por aquellos que prefieren sus propios intereses mundanos. Como resultado, los invitados son castigados, y la invitación se extiende a todos, buenos y malos, representando la predicación del Evangelio a todos los pueblos. Sin embargo, el rey exige que los invitados estén preparados espiritualmente, vestidos con traje de boda, lo que representa la justicia. De lo contrario, serán rechazados. La enseñanza central es que, aunque todos son invitados al reino de Dios, solo aquellos que acepten la invitación y se preparen adecuadamente serán aceptados. 16. La parábola de los fariseos y el tributo al César. Entonces los fariseos, saliendo, tomaron consejo para sorprenderle en alguna palabra. Y enviaron a él sus discípulos, con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres verdadero, y que enseñas el camino de Dios con verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César, o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Entonces él les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. En esta escena, los fariseos intentan atrapar a Jesús en una trampa política. Si él decía que no debía pagarse el tributo al César, estaría en contra del Imperio Romano y podría ser acusado de sedición. Si decía que sí, podría perder el favor de las personas que lo seguían por su rechazo a la opresión romana. Jesús responde de manera brillante, mostrando que las obligaciones civiles, representadas por el tributo al César, deben ser cumplidas, pero sin perder de vista la soberanía de Dios. La imagen de César en la moneda señala la autoridad temporal del imperio, mientras que la obediencia a Dios es algo mucho más profundo y eterno. Jesús subraya que los cristianos deben respetar las leyes humanas,
pero siempre anteponiendo su lealtad a Dios en todas las áreas de la vida. 17. La parábola de la resurrección y el matrimonio. Aquel día se le acercaron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Igualmente el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos ellos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús respondiendo les dijo: erráis, porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y al oír esto, la multitud se admiró de su doctrina. Los saduceos intentaban atrapar a Jesús con una pregunta sobre la resurrección, pues no creían en ella. Presentaron un caso hipotético para ilustrar lo que consideraban un absurdo. ¿A quién pertenecía una mujer en la resurrección si había estado casada con varios hermanos? Jesús responde que en la vida después de la muerte no existe el matrimonio, ya que todos seremos como los ángeles, sin necesidad de relaciones terrenales. Además, Jesús reafirma la realidad de la resurrección mediante la cita de Dios diciendo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo que implica que Dios sigue siendo el Dios de aquellos que ya han muerto, ya que están vivos en Él. La enseñanza central es que la vida eterna no es solo una continuación de esta vida, sino una existencia transformada, donde las realidades terrenales, como el matrimonio, ya no aplican. 18. El gran mandamiento. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron a una sola vez. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, le preguntó por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En esta enseñanza, Jesús resume toda la ley de Dios y los mandamientos en 2 principios fundamentales: el amor a Dios y el amor al prójimo. El primer mandamiento resalta la relación vertical con Dios, llamando a un amor total y absoluto hacia Él, que debe manifestarse en todas las áreas de la vida: corazón, alma, mente. El segundo mandamiento subraya la relación horizontal con los demás, invitando a los creyentes a amar a sus semejantes de la misma manera en que se aman a sí mismos. Jesús enseña que toda la ley y las enseñanzas de los profetas se resumen en estos 2 mandamientos, haciendo del amor la base de todo comportamiento cristiano. 19. La pregunta sobre el Mesías. Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Les dijo: pues como David, en el Espíritu, le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En esta breve conversación, Jesús desafía la concepción común de la genealogía del Mesías.
Los fariseos reconocen que el Mesías es hijo de David, según las Escrituras. Sin embargo, Jesús les señala que David mismo lo llama Señor en el Salmo 110, lo cual indica que el Mesías es más que un descendiente humano de David, sino que también es divino. Aquí, Jesús revela que el Mesías es tanto hombre, descendiente de David, como Dios, Señor de David. Esto resalta la naturaleza dual de Cristo, totalmente humano y totalmente divino. La incapacidad de los fariseos para responder a esta pregunta muestra que no entendían completamente la identidad de Jesús como el Mesías prometido. 20. La advertencia contra los fariseos. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no quieren moverlas ni con un dedo. Y todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres, porque ensanchan sus filacterias, y agrandan los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y el ser llamados por los hombres, Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen, Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie en la tierra llaméis, Padre vuestro, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados, Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este pasaje, Jesús hace una crítica directa a los fariseos y escribas por su hipocresía y su afán de ser reconocidos y admirados por los demás. Aunque enseñaban correctamente lo que dice la ley de Moisés, sus acciones no coincidían con sus enseñanzas, ya que eran más preocupados por la apariencia externa que por la verdadera justicia. Jesús les señala que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se basa en el poder o el reconocimiento público, sino en servir a los demás con humildad. El que se humilla será exaltado y el que busca la gloria de los hombres perderá el honor ante Dios. Jesús enfatiza que no deben ser llamados rabí, padre o maestro, porque solo hay un maestro y padre, Cristo y Dios. 21. Las 7 ayes contra los fariseos. En este pasaje, Jesús pronuncia una serie de ayes, o maldiciones contra los fariseos y los escribas. Estos son los juicios que Jesús les da debido a su hipocresía y su falsedad. Jesús les acusa de cerrar el reino de los cielos a los demás al no entrar ellos mismos ni permitir que otros entren. Convertir a prosélitos pero hacerlos peores que ellos mismos. No cumplir con la justicia, la misericordia y la fe. Hacer grandes juramentos y caer en ritualismos vacíos, ignorando lo verdaderamente importante. Ser hipócritas, que limpian lo exterior del vaso, pero por dentro están llenos de avaricia y codicia. Ser como tumbas blanqueadas, que parecen hermosas por fuera pero por dentro están llenas de muertos y podredumbre. Perseguir y matar a los profetas que les son enviados, mostrando la culminación de su rechazo a Dios. Estas acusaciones reflejan una severa crítica a la religiosidad vacía, donde se buscan los aplausos humanos y el cumplimiento externo de la ley, sin una verdadera transformación interna y sin una relación genuina con Dios. Jesús critica fuertemente a aquellos que son religiosos en apariencia pero vacíos en su interior. Les acusa de ser ciegos a la verdadera justicia y a la misericordia de Dios, enfocándose únicamente en los rituales exteriores. Los fariseos y escribas se habían convertido en obstáculos para el reino de Dios,
cerrando la puerta a la salvación y pervirtiendo la enseñanza de las Escrituras para su propio beneficio. Jesús les advierte que, aunque su apariencia sea intachable, su corazón sigue estando lleno de hipocresía y maldad. Además, señala que Dios enviará juicio a aquellos que persigan a los enviados de Él, como lo hicieron con los profetas del pasado. 22. La lamentación sobre Jerusalén. En este pasaje, Jesús expresa su profundo dolor por Jerusalén, la ciudad que rechaza a los profetas y, en última instancia, a Él mismo. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Este pasaje revela el gran amor y compasión de Jesús por su pueblo, y su tristeza profunda ante su rechazo. Jerusalén, representando al pueblo judío en general, había sido el lugar donde se enviaron los profetas de Dios, pero muchos de ellos fueron perseguidos y rechazados. Jesús lamenta que la ciudad no haya reconocido su venida como el Mesías. Usa la metáfora de la gallina que protege a sus polluelos para mostrar cómo él deseaba protegerlos y guiarlos, pero ellos no quisieron escucharlo. Jesús también predice la desolación de Jerusalén, que ocurrirá cuando rechacen su mensaje. Sin embargo, hay una promesa de que algún día, en el futuro, el pueblo de Jerusalén reconocerá a Jesús como el Mesías, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, lo cual se refiere a la segunda venida de Cristo. 23. La destrucción del templo y el fin del mundo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron en privado, diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán, y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este pasaje es una profecía de Jesús sobre los eventos que precederán al fin del mundo y su segunda venida. Jesús les advierte a sus discípulos sobre los engañadores que se levantarán en su nombre, tratando de desviar a la gente del camino verdadero. Además, les habla de las tribulaciones y sufrimientos que ocurrirán en los últimos tiempos, como guerras, hambre, pestes y persecuciones. La maldad se multiplicará, y el amor de muchos se enfriará, pero aquellos que perseveren serán salvos. A pesar de todo esto, el Evangelio del Reino será proclamado por todo el mundo antes de que ocurra el fin. Este pasaje no solo describe las dificultades del tiempo final, sino que también llama a los creyentes a mantener la fe y perseverar en medio de las pruebas,
con la certeza de que el fin del mundo no será el fin de la esperanza, sino el comienzo de una nueva era con Cristo.